4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de Eclesiastés y hoy vamos a seguir con el capítulo 10. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. ¿Están listos? Amén. Dice, las moscas muertas hacen heder y da mal olor al ungüento del perfumista. Así también una pequeña insensatez al que es estimado como sabio y honorable. ¡Ay! Esto es muy importante, muy importante. Mire, hay personas que son estimadas, es decir, se las considera como sabios. Son consideradas personas sabias, son consideradas personas honorables, personas respetables, personas que tienen entendimiento, que tienen un sentido común, una inteligencia espiritual, y de repente cometen actos que son de necios. Esto puede suceder, hermano, esto puede sucedernos a todos. Somos considerados muy sabios, pero de repente cometemos actos necios. Aquí dice la palabra que una pequeña contradicción en el carácter de un conocido creyente puede destruir el testimonio de ese creyente, ¿verdad? Así como una mosca muerta destruye la fragancia de un ungüento costoso. Entre más grande es el renombre, más grande es el daño, hermano. Esto es algo para considerarlo bastante. Muchas veces hay hermanos, hay predicadores que hoy en día dicen, no, yo quiero ser conocido, quiero ser de influencia, yo quiero tener influencia, quiero darme con personalidades. Y entonces se empiezan a buscar estas cosas, lo cual hace que el nombre de esa persona crezca. Y la verdad, hermano, que esto es bien peligroso, ¿sabe? Muy bien peligroso. ¿Por qué? Porque entre medio de todo este proceso, que la persona está buscando un renombre, ¿cierto? Siempre existirá algún error cometido. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Entonces, el más pequeño error que sea cometido, quizás sea una persona que no es muy conocida, que no tiene demasiada trascendencia, pueda pasar desapercibido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando el error es cometido por alguien que tiene un renombre, como estamos viendo aquí? Entonces es un desastre. Ese es el problema. Pero quiero que sepa que absolutamente todos, aquellas personas con un renombre, van a fallar. Van a tener alguna mosca por ahí dando vueltas, hermano, porque es que es inevitable, ¿cierto? Hay personas que pueden decir, yo voy a mantener mi vida y voy a mantener mi vida respetable y honorable, intachable, etc. Pero la verdad es que solamente Jesús pudo vivir ese tipo de vida. El tipo de vida que Dios el Padre demanda solamente fue vivido en su totalidad y en toda capacidad por el Señor Jesucristo. Y en las vidas nuestras, hermanos, siempre habrá alguna contradicción que pueda dañarnos. Pero si nosotros no estamos aferrados a la cruz del Señor Jesucristo, a la gracia de Dios, hermanos, entonces no tenemos manera. Mire, no podemos nosotros, por nosotros mismos, ni siquiera por nuestros actos más piadosos, limpiar nuestra imagen. Por ejemplo, hay países, como en el país de la India, que son personas muy obsesivas en cuanto a la purificación. Ellos buscan realizar constantemente estas purificaciones. Al lugar donde voy a ir, allí en Brasil, con los indios de Xingu, ellos también tienen sus ceremonias de purificación, ¿verdad? Les pasan fuego por el cuerpo y tienen otras ceremonias diferentes, no sé.
para purificar a la persona. Y uno dice, qué ignorante, ¿verdad? Diría uno, qué ignorante que hacen ese tipo de cosas, esos rituales para purificarse. En la India se lavan, se meten esos ríos y se lavan, pensando que de esa manera se van a purificar. Pero ¿sabe qué? Eso yo sé que muchos de nosotros lo vemos como una ignorancia, pero nosotros, los creyentes, aún nacidos de nuevo, personas que van regularmente a las iglesias, también hacemos cosas que pensamos que van a purificarnos. Es verdad, hermano. Pensamos que manteniendo esto así y manteniendo esto asá y mostrando esto por otro lado, diferentes cosas, lo que sea que usted en su mente haya diseñado para que pueda mostrar de usted una persona purificada, una persona santificada. ¿Y sabe qué? Aquí dice un ungüento, un perfume que de repente se metió una mosca. Y bueno, hermano, esto es la vida de todos nosotros. Puede ser un perfume muy rico y muy delicioso, pero de repente se metió una mosca y se dañó. El perfume no se dañó en sí, pero sí ahora hay un elemento que no tendría que estar. Tal vez fue por un descuido, pero entienda eso. Si usted está teniendo expectativas, yo esto lo hablé, fue una palabra poderosísima. Escuche, lo tiene ahí en Karina Guidi Missions, búsquelo, porque lo va a encontrar ahí, dice Centro de Rehabilitación. Ahí prediqué unas mujeres, Centro de Rehabilitación. Eso fue poderosísimo porque ya el Señor me viene mostrando este asunto en el que los creyentes tienen para ellos mismos y para los demás unas expectativas que están muy desorbitantes, por fuera de la realidad, hermano. Es decir, una expectativa de una perfección que no existe mientras estemos viviendo en este tiempo, en este cuerpo mortal, hermano. Entonces, no haga usted de usted mismo, porque usted si no se va a volver loco, hermano. Si usted hace expectativas desproporcionadas, fuera de toda realidad, mientras que estamos viviendo en este mundo, va a haber de vez en cuando alguna mosca que se meta en este perfume exquisito. Entonces, si nosotros no estamos agarrados totalmente de Jesucristo, de su obra en la cruz, hermano, nos vamos a desanimar grandemente cuando tenemos estos problemas de carácter, cuando nuestra vida falla, cuando tenemos nosotros arranques, ¿verdad?, de carácter, de palabras, de hechos, de pensamientos, de este tipo de cosas. Y entonces en ese momento nos vamos a desanimar completamente y vamos a tirar la toalla enseguida. ¿Por qué? Y porque yo me puse una expectativa de mí, de mi vida, de mi rendimiento, que es perfecto. Es más, mejor que Jesús puedo ser. Entonces, esto nos trae en un pozo, esto nos lleva eventualmente a un pozo. No haga usted de usted mismo, hermano, expectativas y sobre todo no las haga de los demás tampoco. Mira a la persona y decir, esta persona, mira, hermano, andan las moscas dando vuelta constantemente alrededor nuestro y en algún momento, escuche, alguna mosca se te va a posar en algún lugar, pero eso no significa, hermano, que el poder de Dios no puede hacerse fuerte en tu debilidad. Eso no significa, hermano, que la gracia de Dios no esté allí eficazmente disponible para ti, hermano. Así que si tú no te levantas, mire, ¿sabes qué? El enemigo va a buscar hundirte todavía muchísimo más. Recuerda lo que hablé en el programa anterior, ¿sí? El hacha que el Señor ahí hace flotar. Versículo 2 del capítulo 10. El corazón del sabio está a su mano derecha, pero el corazón del insensato a su mano izquierda. Y aún también, mientras va el insensato por el camino, le falta sabiduría y dice a todos
que es necio. Está hablando de dos tipos de sabiduría que se muestran aquí en estos dos versículos. Número 1, la sabiduría que viene solamente de la Biblia y la sabiduría que viene del mundo. La mano derecha se refiere al poder, por lo tanto, la sabiduría que viene de Dios, y la mano izquierda tiene que ver con el poder de este mundo, conforme a la sabiduría de este mundo, y Dios dice que todos los que siguen ese tipo de sabiduría, que es la del mundo, son necios. Versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la serenidad de rendirse pacifica grandes ofensas. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Oh, yo voy a tomar esta palabra para mí. Tú toma esta palabra para ti en esta mañana. Escucha, otra vez. Si el espíritu, la irritabilidad, el carácter del príncipe, está hablando de alguien, ¿no? Superior, ¿no? Dice, se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Escuche otra vez, no dejes tu lugar. Significa que uno no se impone. Te atacan, no te impongas. Te atacan, no te exaltes. Te atacan, no contestes. A veces el Señor dice, solamente calla, yo vengaré. Sino con bondad, escapa de esos males. Entonces, ¿qué haces? Tú te apartas. Te están atacando y ¿tú qué haces? No contestas, te apartas. Escuche, el verdadero cristiano aprende a rendirse ante las ofensas más grandes hechas delante de ti. Es fuerte, ¿verdad? Es difícil esto, ¿sí o no? A menos que estas ofensas demanden una violación de la palabra de Dios. Pero si ese es el caso, él no puede rendirse, ¿verdad? O sea, el verdadero creyente se rinde aún frente a grandes ofensas, a menos que estas ofensas violen la palabra de Dios o demanden violación a la palabra de Dios. Versículo 5. Hay un mal que debajo del sol he visto, a manera de error, emanado del príncipe. Salomón ahora está hablando de los príncipes. Los príncipes, es decir, personas que están en preeminencia. Y él está diciendo que usan la sabiduría de Dios cuando nombran a gente para puestos altos. Y tal es la ruina de la sociedad. ¿Ok? Es decir, ellos nombran a personas para puestos importantes de gobierno. En este caso está hablando el rey Salomón, que los príncipes hacen esto, pero no buscan la sabiduría del Señor para colocar a estas personas. Y esto es real. Versículo 6. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Y este es un cuadro que aquí él muestra refiriéndose al rey Asuero cuando ascendió a Amán a un lugar de gran dignidad, mientras que Mardoqueo, quien era rico en sabiduría y quien de hecho había salvado la vida del rey, lo hacía sentar en un lugar humilde, despectivo, lo menospreció. Es decir, tiene un lugar pequeño en el gobierno. Esto sucede, en el gobierno de la Iglesia del Señor también sucede bastante. Tienen a una persona que puede estar y que debería estar en una área de ministerio, ¿verdad? Importante, quiero decir, todas son importantes, pero en una área de ministerio para ganar almas para Jesús, para predicar el Evangelio, sin embargo, es colocado en un área de servicio en la que no puede rendir todo el potencial para el cual el Señor lo llamó. Y aquellos que están en lideranza necesitan la sabiduría del Señor para ver estas cosas, hermanos. Amén. Versículo 7. He visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. Él ve estas cosas, él observa, recuerde, un gran observador, ve estas cosas y entonces se da cuenta de la gran necedad de los príncipes
que no nombraron sabiamente a sus oficiales. No pusieron alrededor de ellos las personas exactas y necesarias para cumplir esos puestos. Y esto es lo que caracteriza el gobierno de los hombres en el mundo entero, hermanos. Versículo 8. El que cava un hoyo cae en él, y el que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. El que mudare las piedras, trabajo tendrá en ellas. El que cortare la leña, en ella peligrará. Si se embotare el hierro y no se afila el corte, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Quiere decir, en todos nuestros hechos, en todas nuestras labores, nosotros necesitamos incluir al Señor en todo. En que en todas estas cosas, ¿verdad? Parecen cosas sin importancia, pero en las cosas aún sin importancia para nuestra vista, el Señor tiene que tener la preeminencia, y la guía del Espíritu Santo también la necesitamos en todas estas cosas que consideramos menores, hermanos. Dice entonces el versículo 11, habla de los hombres sabios y de los hombres necios. Gracias a todos los conectados, gloria a Dios. Dice, muerde la serpiente cuando no está encantada, y el calumniador no es mejor. En este versículo nos está diciendo es que diestramente se debe evitar tanto al calumniador como a una serpiente. Ay, bendito Dios. A veces es difícil, hermano, evadir al calumniador. Pero los calumniadores aquí son comparados a las serpientes. Escuche lo que está diciendo la palabra del Señor. Necesitamos apartarnos. En cuanto al Espíritu Santo nos está indicando que estamos en presencia, que estamos alrededor de calumniadores. Quiere decir personas que dicen todo tipo de cosa mala de ti, ¿verdad? Amén. Entonces tú necesitas separarte de estas personas. Evitar, dice, evitar. Las palabras de la boca del sabio son gracia, pero los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, es decir, el necio vio que habla y habla y habla, aunque no sabe nadie lo que ha de ser y lo que será después de él. ¿Quién se lo anunciará? La ciencia humana multiplica libros, multiplica escrituras, teoría, y se cansa de tanto trabajo que produce. Pero la inutilidad y la ignorancia con respecto a todos los grandes interrogantes de la vida todavía siguen dejando un hueco en la humanidad, en la sociedad y en los corazones de los hombres. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo no puede responder, ni entender, ni comprender las cosas del reino de los cielos. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Por dónde ir a la ciudad es en el sentido proverbial que expresa una incapacidad del necio para poder encontrar su camino. El camino es evidente, el camino es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, el necio no puede comprender y no puede ver porque además está ciego. El hombre es incapaz, tanto mental como espiritualmente, de poder encontrar su camino hacia la santa ciudad. Oh, gloria a Dios. Necesita ser guiado, necesita que se le muestre. Por eso la palabra dice preguntad. Oh, bendito, aleluya. Preguntad por la senda antigua. Significa, si tú eres necio, somos necios por momentos, no vemos la salida, no vemos el camino. Entonces pregunta, pero ten cuidado a quién le preguntas. ¿Dónde está? Muéstrame la senda antigua. Gloria sea el nombre del Señor. Dice luego,
habla de la necedad de los puestos altos. Aquellos que están buscando puestos altos, que dicen, yo quiero un puesto de influencia, quiero tener influencia. Mira, ten cuidado con eso, ¿verdad? Porque hay mucho predicador que está buscando influencia, pero la influencia en la cual se está involucrando, ¿sabe qué? Es la influencia no del Espíritu Santo y de la Iglesia de Cristo, sino la influencia que tiene que ver con este mundo. Dice, ay de ti, oh tierra, cuando tu rey es un niño y tus príncipes hacen comidas por la mañana. En la parte oriental, esto habla del descuido de las obligaciones, porque es precisamente la oportunidad en la cual los príncipes deben administrar justicia en las puertas de la ciudad. Estoy usando la Biblia de estudio del expositor. Vea, hermano, aleluya, para aquellos que quizás no la tengan aún. ¿Ve? Mire qué bueno, tiene muchas notas y muchos comentarios. Acaban de llegar a Brasil 40,000 Biblias que pedí, gloria a Dios, del estudio del expositor. Gloria al Señor, están muy bien guardadas, muy bien cuidadas allí en Brasilia. Gloria al Señor. Dice el 17, bienaventurada tú, oh tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para embriagarse. Comen a su hora, comen cuando les toca, comen a su debido tiempo. Significa que alguien no debe evitar la obligación de satisfacer el apetito. Muy a menudo los oficiales públicos olvidan que ellos son servidores del pueblo y entonces no se cuidan a ellos mismos. Y dice, entonces olvidan que son servidores y emplean su oficio para ganancia personal, así como para participar en el vicio, así como para participar en la embriaguez. Entonces, comen a su debido tiempo, ¿verdad? Y utilizan sus fuerzas para hacer aquello que no conviene. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojera de manos tendrá goteras la casa. La estructura del gobierno y del Estado aquí están comparados a una casa descuidada que sufre daños serios, que hay gotera, que se rompe todo, que las cosas no andan, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hay gotera? A ver, escuche. ¿Por qué es que hay gotera? ¿Por qué es que las cosas se rompen y no se reparan? ¿Por qué es que las cosas no funcionan? ¿Sabe por qué sucede esto? Estamos hablando aquí en el gobierno, no este gobierno en general, está hablando en general, por supuesto. Estamos aquí usando Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. ¿Por qué hay flojera de manos y hay goteras en la casa? Está hablando de los gobiernos. El dinero es utilizado en otras cosas que son para el beneficio propio, mientras tanto que hay flojera de manos y que hay goteras. Usted entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, esta es la condición de demasiados países en el mundo. El mal uso de los recursos, en el que siguen todavía todas las calles rotas, siguen todavía todos los focos sin luz, siguen habiendo muchísimas cosas que se pudieron haber reparado, pero debido a que esos fondos toman rumbos, ¿verdad?, fuera de aquello que es para el beneficio del pueblo, estas cosas suceden. El banquete se hace para diversión, y el vino alegra la vida, pero el dinero sirve para todo. Bueno, no para todo, ¿verdad? Usted sabe lo que quiere decir. Esto significa el dinero responde para todo. Esto es, el dinero puede obtener todos los lujos. ¿Responde para qué? Responde para todas las cosas materiales, ¿cierto? Para pagar un médico, para comprar un medicamento, para comprar ropa, para una casa. El dinero responde, hermanos, para todo aquello que nosotros necesitamos aquí en la tierra. Puede obtener lujos, puede obtener banquetes, deleites, disfrutes, entretenimiento, diversión. Puede comprar todas estas cosas. Este versículo
puede entenderse como una respuesta de los nobles, ¿ok?, juerguistas a la reprimenda que el versículo 18 contiene. Ni siquiera en tu pensamiento maldigas al rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal al rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y alguna avecilla divulgará la noticia. Vea qué tremendo. Salomón, él era un rey. Y entonces él como rey, él sabía que se decían cosas de él también en aquel tiempo y que las palabras, las noticias, todas esas cosas que se decían de él, en algún momento llegaban a sus oídos, ¿verdad? Por eso debemos nosotros tomar una lección de estas palabras en el que tenemos que aprender a callar, hermano. Tenemos que aprender, vemos, oímos quizás, pero calle, hermano, calle y entréguele las cosas al Señor. Aprenda a hacer eso en el nombre de Jesús. Capítulo 11. Echa tu pan, uno de los versículos favoritos, ¿verdad? Míos por lo menos. Y esto es lo que hacemos. Y en este momento lo estamos haciendo también. Dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás, ¿verdad? Aquí tenemos una promesa del Señor. Yo esta promesa la he tomado para mi vida. Echar el pan sobre las aguas, que es predicar el Evangelio, insistir a tiempo, afuera de tiempo. En el momento inmediato muchas veces no vemos nosotros ningún resultado, pero aquí dice, sigue creyendo, esta promesa será cumplida. Aunque sea después de muchos días. Entiende, a veces no es inmediata la respuesta, después de muchos días. O sea, no pierdas tú la confianza, no pierdas tú la fe en el Señor y en las promesas del Señor, grandes y preciosísimas promesas que son en el sí y en el amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una garantía aquí. Por lo tanto, uno echa el pan, hermano, el pan, la palabra de Dios, la palabra de vida. Y entonces uno simplemente espera en el Señor que después de, muchos días, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Yo tomo este versículo para mi vida. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos repartiendo, me refiero a repartir la palabra, me refiero, hermanos, a poder nosotros hacer todo lo que podamos hacer para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, para que llegue el Evangelio del Señor Jesucristo a todo aquel que nos es posible llegar. Entonces dice, reparte, hermano, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Porque llegará un momento quizás en el que no podemos nosotros ir a hacer el trabajo. Hay cosas que nosotros pudimos haber hecho y seguramente usted. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Será que alguno de ustedes, antes de la pandemia me refiero, antes que sucediera todo esto, usted tenía deseos? Usted tenía un llamado, lo sigue teniendo, y un deseo de haber hecho cosas para el Señor, de predicar el Evangelio, de estudiar la palabra, de ir a hacer misiones quizás. Y se quedó esperando, y no hizo nada. Y luego vino un mal sobre la tierra y usted se quedó sin haberlo hecho. Y quizás se arrepintió. Habrá alguien que se haya arrepentido y haya dicho, ¿por qué yo no salí a echar el pan sobre las aguas? ¿Por qué yo no repartí a 7 y aún a 8? Y ahora vino este mal sobre la tierra y me quedé sin hacer algo que pude haber hecho. No sé si le pasó a usted, pero yo lo pensé. Yo medité en esto. Y aquí vemos a Salomón meditando. Debemos dar este evangelio perfecto a los demás, hermanos. El número 7 sabemos que es el número de perfección de Dios y el número 8 es el número de la resurrección.
Hay solamente un evangelio en este mundo. Hay un solo evangelio que puede garantizar la salvación y la resurrección futura. Y me refiero a esta vida inmediata y la vida que viene. Y por eso el evangelio del Señor Jesucristo tiene que ser echado, gloria al Señor, sobre las aguas. Las aguas son las multitudes, hermanos. Las aguas son las personas, hermanos. Gloria a Dios. Y hacer todo lo que nos sea posible para que el evangelio del Señor Jesucristo, aleluya, pueda llegar a las vidas y a los corazones. Amén. Y pueda abundar sobre la tierra. Este es nuestro deber. El Señor dice que tenemos que ocuparnos hasta que Él venga. Gloria a Dios. Porque luego viene un mal sobre la tierra, luego viene tal vez un mal, una situación a mi persona, una enfermedad, Dios no permita, y entonces nos quedamos sin hacer algo que tuvimos la oportunidad de hacer y en ese momento no tomamos esa oportunidad. Ahora yo estoy teniendo una oportunidad, ¿verdad? La oportunidad de ir allí a la selva amazónica, donde yo sé que hay allí indios que no conocen a Jesús. Y bueno, pueden ir otros, sí, claro que pueden ir otros, pero como si el Señor me está llamando a mí también, junto con otros, gloria al Señor, entonces, oh bendito Señor, vamos a aprovechar la oportunidad. Y yo no sé si será en señas, será con traducción, será con el mismo portugués, que yo hablo como sea, pero la palabra del Señor va a llegar a ese pueblo, aleluya, y la luz va a penetrar en esa aldea y van a ser salvos en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Vamos a echar el pan sobre las aguas, hermanos. Oh, gloria a Dios. Versículo 3. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, al lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Ok? En cualquier posición que el cristiano se encuentra, es una oportunidad para las bendiciones del Señor. No importa la posición que este creyente tenga. Muchos creyentes siempre intentan ponerse en otra posición. No necesitas ponerte en otra posición. Mira, tú no necesitas ponerte en la posición mía, ni yo ponerme en la posición tuya. Es decir, en la posición en la cual tú te encuentras en este momento, el Señor quiere usarte. Muchos cristianos siempre intentan colocarse en otro lugar. Es decir, si están aquí, quieren hacer otra cosa por allí. Y en otras palabras, si están en otro lugar, Dios bendecirá. Sin embargo, el Espíritu Santo nos dice que no importa el lugar en el cual cayere el árbol, Dios es capaz de moverte de esa situación en particular. Oh, cree y recibe en el nombre de Jesús. ¿Dónde has caído? No importa, el Señor levanta el árbol. Aleluya, el Señor levanta el árbol. No importa dónde el árbol haya caído. Aleluya, oh, gloria a Dios. El que al viento mira, no sembrará, y el que mira a las nubes no cosechará. El cristiano que está mirando las circunstancias, ve los problemas, ve todas las cosas negativas, ¿verdad? Estas cosas se convierten en un estorbo para nosotros poder seguir mirando al Señor. Nos distraen de la meta, hermano. Debemos cegar y debemos esperar cosechar. Yo cegué, por lo tanto cosecharé en el nombre de Jesús. Hoy recibí unas fotos horribles, hermano. El pastor, ustedes lo conocen algunos, les he mencionado, un pastor y pastor misionero que apoyamos y queremos mucho allí en la India, en Andhra Pradesh. Me dice, la situación está terrible, está horrible, dice. Él abrió, por el poder de Dios, unas 25 iglesias. Y uno de los pastores que él tiene, ¿verdad? Este pastor empezó con una obra y en esta obra tenía como unas 50 personas y fue creciendo a 70 y pico de personas, lo cual es un milagro, hermano, convertidos allí en ese lugar en la India. Pero hermano, ¿sabe lo que pasó? Al pastor lo capturaron unos hombres, lo quemaron. Yo no estoy hablando de una noticia que vi en el periódico, no estoy hablando de algo que vi en el internet, estoy hablando de gente
conocida de mí, hermano, de mí. El pastor Simón Joy, él no, pero uno de los pastores de él fue tomado, hermano, oh bendito Señor, y me mostró la foto del pastor totalmente quemado, con esposa, con hijos. Oh, bendito sea el nombre del Señor, hermano, Dios Todopoderoso. Lo quemaron al pastor, estaba todo el cuerpo totalmente negro. Y es que no sé ni qué más decir, hermano, no sé ni qué más decir, porque la verdad es que eso me entristeció muchísimo. Está todo muy, pero muy mal en esa parte, ¿verdad? Ore mucho, el pastor Simón Joy, Joy, lo puede encontrar también allí en el Facebook, muy amigo, muy lleno del Espíritu Santo, alguien entregado a la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo 100%. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, bendito, mire, esto que está sucediendo es terrible. Por eso, hermano, el echar el pan sobre las aguas, aleluya, dio una cosecha para estos pastores. Pero lamentablemente y tristemente, uno de ellos fue asesinado y quemado. Ahora, estoy hablando esta semana, y él está en gloria y está en la presencia del Señor, descansando y regocijándose. Pero imagínense, para los que quedan aquí, su familia y sus hijos. Oh, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, al lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento mira no sembrará, y el que mira a las nubes no cosechará. Por eso este pastor sembraba y cosechaba, no mirando la persecución, hermano. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer embarazada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Por la mañana siembra tu simiente, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál es lo mejor, si esto o lo otro, o si ambos. A dos serán juntamente buenos. Los hombres muestran gran fe en el sistema de este mundo, aunque no tienen idea, certeza, si le va a dar éxito, si le va a dar prosperidad. Pero el Espíritu Santo dice que nosotros podemos tener fe en Dios y sabemos que siempre obtendremos la victoria. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero si el hombre viviere muchos años y en todos ellos hubiere gozado alegría, si después trajere a la memoria los días de las tinieblas, que serán muchos, todo lo que él habrá pasado dirá haber sido vanidad. Y todos estos versículos nos testifican que la juventud y la madurez no importa cuánto gozaron de placeres. Todos están destinados a la muerte. Por lo tanto, todo esto es vanidad de vanidades, si es que Dios no está en el asunto. Aquí dice el versículo 9: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te traerá juicio a Dios. Es decir, los jóvenes disfruten, vivan, todo muy bien, pero eso sí, no te olvides jamás y vive cada día teniendo en cuenta el juicio de Dios que vendrá definitivamente. Quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la adolescencia y la juventud, oye, son vanidad. Fuera del Señor, todos los sueños que se tienen en la adolescencia son vanidad. ¿Sabe esto, joven? Joven, ¿tienes sueños? ¿Tienes proyectos? Como joven, y parece que todos serán realizados. No importa eso si tú no tienes a Jesús. Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos.
antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Yo le digo a los jóvenes algo, siempre les digo así. Mire, hoy tienes 15, tienes 16, tienes 17, tienes 18. Mañana tú te despiertas, inmediatamente tienes 45. Porque pasa muy rápido, hermano. Los días de la juventud son muy cortitos, ¿verdad? Y durante esos días de la juventud, muy pocos son los que se acuerdan y viven acordándose de su Creador. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y las nubes se vuelvan tras la lluvia, dice, cuando temblaren los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. En la juventud, todo en la vida parece brillante, ¿sí o no? Y si hay lluvia, es seguida rápido por los rayos del sol, pero cuando llega la vejez, no es tan así. Las nubes regresan después de la lluvia. Todo se ve de una manera un poco más sombría a toda esa alegría del tiempo de la juventud. Pero más que una vez en la Biblia, la casa está hablando de este cuerpo humano. Dice que cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Está hablando, ¿verdad?, de ese oscurecimiento que viene al hombre ya cuando está en los últimos tiempos de su vida y sobre todo si se encuentra en ese tiempo final sin el Señor. Versículo 4. Y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela, y se levantará a la voz del ave, y todas las hijas de canción serán humilladas. El gemir de un ave causa temor en los viejos. El poder para distinguir melodías se pierde, el valor para escalar o aún para andar, para caminar y moverse, se va aminorando, el cabello se vuelve canoso y fino, la carga más ligera llega a ser un gran peso. Está hablando de todas estas cosas que vienen con la vejez, pero una vejez sin Cristo, hermanos, es una vejez muy triste. Cuando también temerán de lo alto y los tropezones en el camino, y florecerá el almendro, y se agravará la langosta, y se perderá el apetito, porque se va el hombre a la casa duradera, y los endechadores andarán en derredor por la plaza. Si no se acuerda de su Creador en los días de su juventud, pues es muy posible que en los días de su vejez tampoco sea así. ¿Qué será esa casa duradera? ¿Será el cielo o será el infierno? Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Todo este es un cuadro del cuerpo humano. Quiere decir, el cuerpo humano finalmente se desgasta, hermanos, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Por supuesto, si es propiedad de Dios, allí irá. Vanidad de vanidades. Dijo el predicador. No se vaya, ya termino. Todo es vanidad. Tales son las decepciones. Tales es la miseria y finalmente una lástima de la vida debajo del sol, pero fuera de Dios. El mundo entero tiene que prestar atención a estas palabras. Dice el 9, y además por cuanto era sabio el predicador, siguió enseñando al pueblo el conocimiento y puso atención y escudriñó y compuso muchos proverbios. Se cree, hermanos, que escribió unos 3,000 proverbios, la verdad, los cuales menos de 1,000 han sido incluidos en este libro y en el libro de Proverbios especialmente, ¿ok? El conocimiento que enseñó Salomón fue el conocimiento de Dios que hizo a Israel la nación más grande de sobre la faz de la tierra. Versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad.
Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Estas son palabras en que uno puede depender, son llamadas las palabras de los sabios y están denominados como tales a través de los proverbios y de Eclesiastés. Versículo 12, ahora, hijo mío, a más de esto, sé avisado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, aflicción es de carne. ¿Por qué? Y porque hay muchísimos y numerosos libros, pero son libros de escritos humanos que están basados en las experiencias de aquí del mundo, pero el escrito de la palabra del Señor, aleluya, trae vida para siempre. Estas son las palabras del deleite para ti y para mí, que trae refrigerio y que trae descanso a aquel que está abatido. Y la conclusión de todo, versículo 13 y 14, y terminamos Eclesiastés, que dice así: el fin de todo el discurso oído es este. Preste atención. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aleluya, oh gloria a Dios. La única vida feliz, la única vida completa, la única vida plena, la única vida en comunión con Dios, gracias a la palabra de Dios, porque Dios traerá toda obra a su juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Entonces, el tema de este libro es la necesidad de buscar la felicidad, de buscar la realización personal, todo de aquí, de abajo del sol. Debajo del sol no, hermano. Oh, nuestra felicidad se encuentra más allá del sol. Gloria a Dios. Y la posesión de la inteligencia espiritual en la palabra del Señor no se compara jamás a toda la búsqueda que podamos tener aquí en esta tierra, pero fuera de Él. Quiero darle gracias al Señor. Hemos completado el estudio de Eclesiastés, así que dé un aplauso a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Aleluya. El Señor es bueno, y le rogamos misericordia en este día una vez más.